Buenas tardes, nos encontramos con el congresista Johnny Lescano, la cual nos comentará acerca de la ley laboral juvenil. Buenas tardes, congresista. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, justo estábamos conversando hace unos instantes acerca del artículo 1 del objeto de la ley, que ahora se ha mejorado, ya no es de 18 a 24, sino es ahora de 18 a 29. Quisiéramos saber un poco más del porqué. A ver, yo les explicaré, como ustedes saben, el gobierno presentó un proyecto de ley para recortar derechos laborales a los trabajadores jóvenes de 18 a 24 años. Nosotros estuvimos en contra de ese proyecto desde un inicio en la Comisión de Trabajo. Lamentablemente las fuerzas políticas apoyaron este proyecto del Ejecutivo del Gobierno y se aprobó, recortando derechos laborales a los trabajadores. Nosotros le dimos batalla antes de que se apruebe la ley. Yo sustenté el dictamen en minoría en el Congreso, a efecto que más bien se archive ese proyecto porque era vulneratorio a los derechos laborales de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores jóvenes. Entonces, como ustedes saben, ha habido 4 marchas, 5 marchas, en todas ellas hemos participado porque hemos sido consecuentes con nuestra posición, no nos hemos subido al carro, no hemos sido oportunistas de subirnos a un reclamo de los jóvenes sin que hayamos participado antes, ¿no? Entonces, hemos estado en las marchas, ha habido reclamo de la gente, se ha vuelto a reunir el Congreso y el Congreso ha derogado esa ley, la llamada ley Pulpín. El presidente de la República después dijo, oiga, ya la han derogado la ley y no hay nada, ahora los jóvenes se van a quedar sin incentivos, nadie ha presentado nada, lo han derogado y no pasa nada. No, nosotros desde un inicio considerábamos, incluso en los debates que tuvimos en el Congreso antes de aprobarse esta ley Pulpín, considerábamos que habían otras formas, otras modalidades de apoyar el trabajo para los jóvenes, de crear más trabajo a favor de los jóvenes. Y el presidente dice, no, ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué los congresistas ahora no presentan sus propuestas? Nosotros ya teníamos presentado una propuesta, dijimos en el debate que habían otro tipo de buscar o de conseguir más trabajo para los jóvenes. Entonces, en esa coyuntura de que el presidente después reclamaba a los parlamentarios que presenten sus proyectos para reemplazar la ley Pulpín que había sido derogada, nosotros hemos presentado lo que dijimos en el debate antes de la aprobación de la ley Pulpín, y es este proyecto de ley, el 4163, que se ha presentado el 3 de febrero de 2015 y que plantea otro tipo de incentivos, otra forma de conseguir más trabajo para los trabajadores jóvenes, ahora no de 18 a 24, sino de 18 a 29 años. Claro. Y por eso el artículo 1 dice lo siguiente, que esta ley está dirigida a todo trabajador que tenga de 18 años a 29 años y que tenga trabajo digno, de calidad y con plenitud de derechos. Este proyecto de ley no desconoce ningún derecho laboral a los trabajadores, no les recorta sus vacaciones, no les recorta su compensación por tiempo de servicios, no les desconoce sus gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, no les desconoce ningún derecho que cualquier trabajador debe gozar para poder vivir con dignidad y tener derechos laborales mínimos, ¿no es cierto? Porque los trabajadores deben tener ciertos derechos laborales para poder trabajar bien. Un trabajador sin derechos laborales completos no trabaja bien, siempre tiene dificultades. Entonces, artículo 1, esta ley está dirigida a los jóvenes de 18 a 29 años con derechos laborales plenos, completos, no recortados. Segundo, nosotros decimos, señores empresarios, contraten a trabajadores jóvenes. No les vamos a tocar sus derechos laborales, no les vamos a bajar los costos laborales, les vamos a dar más bien otro tipo de incentivos que son incentivos tributarios. Y lo que decimos a las grandes y medianas empresas, a las que tienen 10.000, 15.000 trabajadores, ¿no es cierto? Es lo siguiente, señores, si ustedes contratan el 30% de su planilla, es decir, el 30% de su personal, trabajadores jóvenes de 18 a 29 años, ya no va usted a pagar el 28 o 30% del impuesto a la renta, sino va usted a pagar el 26%. Entonces ahí, 26%, bajarle 2 puntos menos a los señores empresarios de las grandes y medianas empresas, es un ahorro significativo de dinero. Entonces, ese es un primer incentivo. Pero le decimos también
a cambio de esto, de contratar trabajadores jóvenes, páguele por lo menos el 135% de la remuneración mínima. Es decir, la remuneración mínima es 750, no le van a pagar 750, sino un poco más. Un poco más. Están comenzando. Porque están comenzando y además es un incentivo al trabajador, pero a ellos le estamos perdonando un montón de plata del impuesto a la renta. Solamente pagarían 26% durante 4 años, ¿no? Claro. Entonces, ese es el primer incentivo que le estamos dando a los señores de las empresas a efecto de que puedan contratar más trabajadores jóvenes. Sí, pero... No los tratamos igual a todos los empresarios. Claro. Estamos dando normas para la pequeña y microempresa. Pequeña y microempresa. A ellos no les podemos hacer pagar el 26% del impuesto a la renta porque ellos no tienen muchas ganancias, los microempresarios, los pequeños empresarios. En el caso de los microempresarios, si contratan 30% de su personal, que sean trabajadores jóvenes, le estamos perdonando todo el impuesto a la renta. No van a pagar el 100% del impuesto a la renta, no lo pagan. Si son pequeñas empresas, pagarían solamente el 50% si contratan a personas jóvenes de 18 a 29 años. 30 Entonces, o 50, ¿no? 30 o 50 microempresarios se les exonera el 100% del impuesto a renta. ¿A cambio de qué? Repito, de contratar personas jóvenes para que puedan trabajar. Incluso más abajo les estamos dando algunos otros incentivos. Tienen que capacitar a los trabajadores jóvenes, porque los trabajadores a veces hay trabajadores jóvenes que entran como profesionales, claro, y ahí no hay problema, ya terminan y son profesionales, claro. Pero hay otro grupo de trabajadores que a veces no tienen mucha capacitación, ¿no? Y que se dedican a otro tipo de actividades. Entonces, para los trabajadores, sean profesionales o trabajadores que no sean profesionales, en el artículo 4 le estamos diciendo, señor, las empresas tienen que capacitarlos. Y fíjate, no van a pagar la capacitación los empresarios, lo va a pagar el Estado a través de esta fórmula que establecemos acá en el artículo 4, porque el Estado se comprometió a invertir 600 millones de soles para capacitar a trabajadores que sean contratados por empresas privadas. Y ponemos el artículo 4, dice, incentivos a las empresas para capacitar a los trabajadores jóvenes. Se les da un crédito, ¿no? Por la capacitación, también se les da un crédito en el impuesto a la renta, ¿no? ¿Quién va a pagar eso? El Estado. Consecuentemente, tenemos esta ayuda adicional. Se les exonera a los señores empresarios. Depende del tamaño de la empresa. Cuando son grandes o medianas empresas, el 26%. Cuando es pequeña empresa, se le perdona el 50% del impuesto a la renta, y cuando es microempresario, se le perdona el 100% si a cambio contratan por lo menos 30% de su personal, contratan trabajadores jóvenes, para los jóvenes, y no van a ganar no van a gastar los empresarios, va a gastar el Estado. Y ahí hay un segundo beneficio que se tiene, que los empresarios reciben exoneración de impuestos, reciben capacitación, pero no se toca los derechos laborales de los trabajadores para no perjudicarlos. Los trabajadores tienen que tener sus derechos laborales completos. Y más abajo incluso ponemos incentivos para el primer contrato laboral del joven. A ellos hay que darles seguro social para cuidar su salud. Entonces decimos acá también que el Estado, para los jóvenes que ingresan a trabajar, el Estado va a pagar el seguro social para cuidar sus salud, para que tengan condiciones laborales adecuadas. ¿Quién es el beneficiario? También el empleador, porque el empleador tampoco va a pagar el seguro social. Entonces, les estamos dando una serie de incentivos, como verás, a los empresarios, pero sin afectar el derecho de los trabajadores. No se les recorta sus derechos laborales, no se les recorta sus vacaciones, no se les recorta absolutamente nada. Y sí, más bien estamos proponiendo que la remuneración sea un poquito más alta, a cambio de todos estos beneficios tributarios que se le está dando y de capacitación que se le está dando a los empresarios, porque ellos no van a capacitar si no el Estado. El impuesto no lo van a pagar completo y van a pagar una parte, o a veces a los más chiquititos no van a pagar. Entonces, son fórmulas que estamos presentando, los vamos a invitar posteriormente a los gremios de jóvenes
a los gremios sindicales, a los gremios empresariales, para que se pronuncien sobre esto, ¿no? Porque este es un tiene que ir reajustándose, porque a veces suben las cosas, todos los años las cosas suben a la inflación, pero la remuneración quedan congeladas, de manera tal que en algún momento la gente ya se ve en dificultad de poder adquirir las cosas para poder vivir. Entonces el sueldo se tiene que reajustar periódicamente a efecto de no verse desfasado por el incremento de la inflación. Entonces también estamos poniendo esto y estamos poniendo una serie de cosas más que pueden beneficiar para conseguir más trabajo para los jóvenes. Eso es en el fondo el proyecto de ley que le estamos presentando al Congreso, que ojalá rápido se tramite, rápido se debata y rápido se apruebe. Pueden ingresar otro tipo de propuestas, los colegas puedan aportar alguna sugerencia, los trabajadores igual, en fin, y sacarlo de consenso para que pueda avanzar el país, ¿no? Cuidar el derecho de los trabajadores, sobre todo los trabajadores jóvenes. Bueno, y como quieren los empresarios que se les dé ciertos incentivos, también le estamos dando. El país está renunciando a ingresos económicos, al Estado. Ahí nadie va a perder. ¿Afectados a los proyectos que tiene el mismo Estado? No, porque cuando la gente tiene más plata en la mano, si hay más gente que va a ganar más, o va a haber gente que va a conseguir más trabajo y va a tener sus ingresos, va a comenzar a consumir más. Y al consumir más, el Estado recupera los impuestos a través del impuesto general a las ventas, porque si tú compras un celular o compras un lápiz, un papel, claro, ahí estás pagando un impuesto que el Estado recupera para poder hacer sus obras y atender sus necesidades, ¿no? Eso afectaría al Estado, sería un buen paquete para todos. Se beneficia los trabajadores, sobre todo los jóvenes, se benefician los empresarios que quieren ayuda. Bueno, si dicen que quieren ayuda, ahí está la ayuda, pero tienen que contratar primero a los trabajadores jóvenes, ¿no? Y finalmente el Estado también, porque quizás va a dejar de percibir impuesto a la renta, pero lo va a recuperar a través del impuesto general a las ventas, ¿no? Justo en el artículo 2, si no me equivoco, era que comentaban que uno de los encargados de la empresa debería ser un joven. Quisiéramos que nos explicara un poquito más de eso. Tenía que ser un joven para motivar a los demás, que pueda darle la iniciativa juvenil a todos los que están con ellos. Claro, nosotros estamos haciendo esto para que el joven tenga buena participación, ¿no? Los jóvenes sean también protagonistas de las discusiones, de las decisiones que se tengan que tomar. Tanto para ellos como para los mayores. Así es. Así que ahí está, la propuesta está hecha. El presidente, ahora todos se han quedado calladitos, nadie habla del tema ya, nosotros lo hemos presentado, los medios de comunicación tampoco le han dado mucha discusión, no sé por qué, porque hay los medios de comunicación pues defienden mucho los intereses privados, porque no te olvides que hicieron más o menos una campaña en contra salían a hablar que era una mala decisión de derogar la ley Pulpín, que estaba mal, etcétera, etcétera. Entonces nosotros pensamos que un poco que apostaban por los grupos económicos, de ellos reciben pues la publicidad. Bueno, a veces sucede eso, pero yo creo que lo que se ha hecho es evitar el abuso con la derogación de la ley Pulpín, y esto más bien reconoce sus derechos a los trabajadores jóvenes y les da ciertas facilidades a los empresarios para que puedan contratar más jóvenes. Los que quieran tener estas facilidades tienen que contratar más jóvenes, y con eso obviamente se puede seguir avanzando, ¿no? Ya que acá vemos diferentes temas de economía, hasta la propia educación de los jóvenes, ¿no? Que tanto van viendo qué van a elegir para su propio futuro. Claro, así que esto es para los jóvenes profesionales, para los jóvenes no profesionales, a todos beneficia, ¿no? Si contrató un joven, cualquiera sea su capacitación, se va a ver beneficiado con esta ley que va a reconocer sus derechos completos, y obviamente, repito, la empresa también va a tener beneficios, claro, porque va a dejar de pagar ciertos impuestos a cambio de que el joven tenga su trabajo, ¿no? ¿Usted qué pasaría de acá? Nadie sabe, lo aprueban, desde el día que lo aprueban, que sale en el diario peruano, hace un año adelante, ¿usted cómo vería desarrollado este proyecto? Bueno, yo vería desarrollado, no, yo diría, si se aprueba la ley
espero que en un tiempo corto haya más trabajadores jóvenes en las empresas, que los microempresarios contraten más jóvenes y se van a formalizar los microempresarios, porque para no pagar el impuesto tienen que contratar a jóvenes, y para demostrar que han contratado a jóvenes tienen que formalizarse esas empresas, si no, ¿cómo vas a tener estos beneficios? ¿No? Un microempresario que quiere comenzar a trabajar no va a pagar nada en impuesto a la renta, pero va a tener jóvenes trabajando ahí, se van a beneficiar y con eso se formaliza la empresa. No la persigues ni mucho menos, le das facilidades y de esa manera tiene ciertas facilidades por parte del Estado a cambio del trabajo que tienen que tener los jóvenes. Yo diría, pues, ver esta ley que ha dado más trabajo sería una gran satisfacción, ¿no? De que ha abierto las puertas a más trabajadores jóvenes, que hay más trabajadores jóvenes trabajando, que hay más empresas formalizadas, sería una gran cosa, ¿no? Ahí está la propuesta. Sobre eso pueden venir algunas otras sugerencias que podrían mejorar la propuesta hecha, ¿no? Claro. Y justo estamos cerca de un lugar en el cual se está hablando mucho que se quiere poder realizar, poder ver a los jóvenes trabajando ahí. Más que nada, estamos cerca nomás de acá de la CEPREVI, ahí al frente, donde la gran mayoría vamos a sacar copias, vamos a hacer nuestros trabajos. Usted visitó ese lugar, me supongo, o sabe del cual estoy hablándole. No conozco el lugar, pero... Al frente de Oeshle, donde sacan copias, se van a ver todo lo Compu Plaza, esos lugares. Acá en el centro cívico. Ajá. En el centro cívico. Usted más que nada ha observado que en esos lugares entran a veces muchos jóvenes a trabajar y no les pagan, eso también les ayudaría. Justo se tocó ese tema. Sí. Yo creo que no solamente en ese lugar, sino en muchos lugares los trabajadores jóvenes son explotados. Algunos dicen, no, son explotados por las empresas que no están formalizadas, que no están registradas, que no pagan sus impuestos en la ciudad. Totalmente falso, porque si tú vas a algunos bancos, algunas empresas que son estas que dicen las tiendas por departamento, o estas grandes consorcios que vienen, de Oesle, de Saga o de Ripley, y todos ellos, a veces a los trabajadores se les contrata por servicios no personales y no se les paga ningún tipo de beneficio laboral. Tú vas a los bancos y en las ventanillas ves a una persona que tiene acá un carnet que no es del banco, es de otra empresa, es decir, un trabajador tercerizado que no tiene ningún tipo de beneficio laboral. Es decir, el abuso no está solamente en algunas empresas que no están registradas y que no pagan sus impuestos a la SUNAT. Está dentro de las grandes corporaciones que sí están registradas y que ahí hacen una serie de abusos, porque a los trabajadores no les hacen contrato de trabajo, les hacen contratos por servicios no personales, es decir, como un servicio simple que no le da derecho a ningún tipo de beneficio personal. O se les contrata a través de empresas tercerizadoras a efecto de tampoco pagarles derechos laborales. O sea, en todo el país y en todo Lima ves abusos de empresas, entre comillas, formalizadas, pero que cometen abusos. Entonces, con esto, quizás las cosas cambien y ya no se cometan esos abusos, porque la empresa va a tener que respetar los derechos laborales de estos jóvenes a cambio de beneficios tributarios. Claro, y eso quizás es porque lo aprueben o por otra razón. Mira, yo no sé, yo creo que es una propuesta absolutamente viable. Ya los empresarios les han dado ciertos beneficios tributarios por otras razones. Aquí estamos pidiendo en este caso que se baje 2 puntos más para que a cambio que contraten jóvenes. Entonces, muchas gracias, señor Violín. No, muchas gracias, gracias. congresista. Entonces estaremos en otras ocasiones. Con todo gusto. Muchas gracias. Con todo gusto.